Sí, yo hice el Yo de la igual. risa, pero para no quedar tan loco como estaba quedando, pongo la 100, que a ese momento hay bastante humor, y entonces me despierto riéndome un rato. Y la verdad que está bueno, está Bueno, bueno. ¿experimentaron algún cambio, alguna actitud diferente? Se siente bien reírse. Sí, sí, sí. Pero hay todo un proceso hormonal de por medio, con lo cual se sienten bien y luego, a partir de haber hecho el ejercicio, ¿qué tal? Sí, yo me sentí como más en calma, digamos, durante el resto del día o menos irritable, digamos, por ponerlo en algunos Bien. términos. ¿Algún efecto en el entorno que tienen? ¿El inmediato o no tan inmediato? No La sé. buena onda se contagia con los chicos, con mi señor al menos, y en el ambiente laboral también esa risa sirve para descomprimir. Ya. ¿Recuerdan que sirve para descomprimir? Está bien, pero sirve para cambiar la predisposición. Cambiar la predisposición que genera además más atención, mejor memoria. Y por cierto, eso espeja en los demás. Nosotros, recuerden, tenemos conjuntos neuronales que se denominan neuronas espejo, que activan en función de lo que observan. Si ustedes tienen ese cambio actitudinal y el dibujo, aunque sea sutil, de la sonrisa en la cara, provocan el otro también. Incluso aunque no cambie la cara del otro, cambia su actitud interna hacia. Y eso es importante generar clima, sobre todo en contextos como el que estamos viviendo. En realidad hoy día, yo les diría lo siguiente, hablar de este tema, neuroliderazgo, neuromanagement inclusive, significa hablar de las actitudes del líder y de las actitudes que genera el líder en los demás. Por eso es importante ejercicios. Más les diría, los ejercicios deberían ser mucho más amplios y completos, no necesariamente podremos hacerlos todos, pero yo les dije alguno más que esto, un poco para tomarlo de ese otro ejercicio que les recomendé. ¿Cuál era? A ver si se acuerdan. ¿No se acuerdan? Sí, era mirar una película sin sonido y una con imagen y sin sonido. Bien. ¿Alguien se acordó de hacerlo? Es el ejercicio un tantito más duro de lograr que se haga. ¿Alguien se animó a hacerlo? Sí, yo lo hice. ¿Sí? ¿Y qué tal? Y cuando escuché el verdadero diálogo de la película que no tenía sonido, nada que ver con lo que yo me había imaginado que hablaban, Uh-huh. la otra fue más difícil, la que fue el sonido e imaginarme las imágenes, cuando abrí los ojos también, no Bien. coincidía mucho. Déjenme decirle algo a todos. Evidentemente hace falta asumir la necesidad del entrenamiento, eso está clarísimo. Y le digo 3 o 4 reflexiones a propósito de esto antes de entrar en el tema de hoy día, que tiene que ver además con esto. Vamos a hacer decisiones desde el punto de vista neurocientífico, es decir, neurodecisiones. Porque además quiero ampliar un poco la cantidad de contenidos y lo que estaba previsto en el segundo punto, que tiene que ver con cerebro racional, cerebro emocional, más el tema de género, lo inserto dentro de esto porque el tema que nos corresponde en la siguiente es inteligencia. Yo quiero tener más tiempo para inteligencia, ¿sí? Entonces, volviendo. ¿Por qué insisto tanto con los ejercicios? Miren, yo vengo de muchos años de hacer este tipo de actividades de formación dentro de universidades, fuera de universidades, en grupos de ejecutivos, en grupos de personas jóvenes, personas mayores, personas de distinto tipo y de distintos países. ¿A qué conclusión he llegado? Y sobre todo en el contexto que estamos viviendo. Nosotros tenemos una formación que en la mayoría de los casos, si no en todos, ha sido una formación que yo les insistí la vez pasada, en una época en que nos hacían grabar las cosas de memoria para poder aprobar un examen y salíamos a la vida empresaria profesional con esas cosas incurridas como una especie de lección que deberíamos repetir todo el tiempo. Y la idea es que al cambiar tanto las cosas, y sobre todo en esta época que hay un cambio acelerado a raíz del coronavirus, se nos hacen obsoletas más rápidamente aquellas
lecturas, aquellas fórmulas, aquellas recetas. En consecuencia, hay que empezar a entender otra cosa, que es el hecho de que ya no es suficiente con aprender aprendidos. Es necesario incorporar otra actitud, de aprender a aprender. Más les digo, esta clase, los documentos que tengan de soporte, los libros que puedan leer adicionales, no es para que los lean, escuchen la clase y los incorpore como Santa Biblia, porque esto no debe ser incorporado como algo que ustedes tengan que recordar durante mucho tiempo en adelante y aplicarlo. La idea es que esto sirva como estimulante. Yo no sé si puedo pedir más, Cecilia, de tipo de ejercitación. Les digo lo que yo hago con los programas que estoy dictando junto a la Universidad de Salamanca. En todas las clases, yo pido, luego de la clase, 10 minutos de meditación en la clase, en todo lo que hemos visto en la clase. Y luego de los 10 minutos, tienen que hacer un mapa de inteligencia, o si ustedes quieren llamarlo mapa conceptual, mapas mentales, como quieran llamarlo. Yo le llamo mapas de inteligencia por algo. ¿Qué tiene que estar en el mapa? Aquello que ustedes pueden aportar al tema, no lo que se vio en la clase, no la memorización de la clase, sino lo que aportan al tema en función de lo que han trabajado en el cerebro de ustedes. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que aprendamos a aprender. En estos temas también debe aplicarse el concepto de neuroaprendizaje. Y si ustedes son capaces de elaborar un concepto a partir del estímulo de una clase, del estímulo de un paper, del estímulo de lo que fuere que incorporaron, esa elaboración del concepto es comenzar a tener más entramados neuronales, pero propios de cada uno de ustedes. Y eso contribuye a que empiecen a incorporar lo que verdaderamente es el neuroaprendizaje. Esa capacidad de creación en ustedes, o recreación en ustedes, del concepto, de la herramienta, de la habilidad, de lo que fuere que trate la clase. Esto es lo que hoy día estamos viendo que se hace más necesario. Porque quien pretende repetir mucho tiempo la misma herramienta, la misma aplicación, el mismo concepto, va a encontrarse que eso se hace obsoleto y rápidamente. Entonces, para evitar esto, hay que incorporar la capacidad de ir creando. Y todos somos capaces y tenemos la posibilidad de ir creando. Por eso es que digo, tratemos de ejercitar el cerebro por un lado para incorporarle capacidad. Cuando yo te digo mirar una película sin sonido o mirar una película sin imagen, no te estoy diciendo quiero que entiendas el contenido. La verdad, no me importa nada el contenido de la película, ni debería de importarte el contenido de la película. Lo que importa es el esfuerzo cerebral de captar ante la carencia de uno de los sentidos. En este caso, importante para entender una película. Y ni siquiera te digo revisarla después para ver qué tenía de contenido esa película. No importa. Salvo que lo quieras por una cuestión de querer ver una película. Pero la idea es que el esfuerzo de captación, como en el ciego, que siempre lo pongo como ejemplo, hace que percibas más por los otros sentidos, ayudando al sentido de carencia. Entonces, esos ejercicios se aumenta la cantidad de captación. Un líder que tiene que tener mayor capacidad de captar cosas de sus liderados, del contexto, del entorno, de la realidad que vive. Para eso tiene que superar la media de capacidad de captación, que normalmente es una captación pasiva por los 5 sentidos. Solo percibes con la vista lo que, bueno, accidentalmente pasó en torno. Solo oyes por el oído lo que produjo un sonido en el entorno. ¿Y qué hay de la posibilidad que proactivamente, poniendo esfuerzo, captes más? Aquí hay una gran cuestión. Se puede hablar de muchas teorías del liderazgo, del neuroliderazgo, pero la verdad es que bajar a implementación en personas que quieren tener capacidades de neurolíderes requiere ese esfuerzo. Obviamente, no es lo mismo ver lo que accidentalmente pasa en torno que observar actitud proactiva. Requiere salir de la zona de confort y obligar al cerebro a que salga de la zona de confort. Y eso requiere, entonces, esfuerzo. Consumo de más energía mental, sin duda. Y así una sucesión de otros ejercicios. Si no recuerdo mal, les pedí y si no fue así, ahora se los digo. Todos los días
yo recomiendo hacer 45 minutos de ejercicio aeróbico. Debo haberlo mencionado porque normalmente lo pongo de inicio. 45 minutos de ejercicio aeróbico son importantes. Ustedes recuerden, por las señales de la cabeza, me confirman la recordación que yo tenía de que ese ejercicio lo hicimos. ¿Es una tontera? ¿Es una exageración? Ningún programa se cumple acabadamente si solo se está la hora de dictado. Luego hay que preparar el cerebro. Los 45 minutos de ejercicio aeróbico, reitero, son para activar el hipocampo. Esto significa el órgano que tiene que ver con aprendizaje y memoria. Si estamos trabajando en un tema, los programas que dicto con Salamanca es obligatorio. Yo no tomo ningún examen, pero si no hiciste los ejercicios es obligatorio. Además, les entrego una planilla que si ustedes quieren se las doy para que el día de mañana la tengan. Una planilla donde están todos los ejercicios y punteaditos, día por día, semana por semana, exactamente, esa. Esa que mostró Darío recién. La idea entonces es que con ese ejercicio lo que estamos haciendo es activar la capacidad de aprender, la capacidad de memoria. Y eso ya es importante cuando estamos en proceso de adquisición de conocimientos nuevos, diferentes, distintos, adicionales a lo que tenemos. Con lo cual es preparar el cerebro para aprender. Con lo cual, entrar en un proceso de aprendizaje, de neuroaprendizaje en mis términos, significa que tenemos que prepararnos para eso. No depende del enseñante, para llamarlo de alguna manera. No solo en todo caso, depende del aprendiente. No los quiero ubicar en ninguna categorización. Yo mismo me asumo como aprendiente en muchas cosas. Yo desde hace más de un año soy aprendiente de cuántica, porque estoy trabajando en cuántica. Algún día, y creo que va a ser a pronto, seré enseñante. Pero sinceramente hay que asumir siempre los roles. Y les digo con toda sinceridad, cuando tengo grupos de trabajo, y he tenido hoy 2 clases intensas con grupos de 2 especialidades, yo aprendo mucho. Las preguntas te hacen aprender mucho. La idea es que además de estimular entonces aprendizaje y memoria a través del hipocampo, también les da un regalito. Recuerden esto que es importante, porque veo medias de edades por las caras, perdónenme si a alguno lo categorizo mal, porque veo algunas caritas más jóvenes también, pero cuidado. Generar neurogénesis es importante. Mantener el cerebro más joven es importante. No dejemos que solo la naturaleza y la casualidad nos ayuden a mantener el cerebro ágil. Porque hoy los cerebros de la mayoría de las personas en el estado de restricciones, más justas o menos justas, como ustedes mismos charlaban al comienzo, no me importa, pero gran parte de las personas están en sus casas, apoltronados frente al televisor mucho tiempo más que antes. ¿Y recibiendo qué cosa? El estímulo permanente, hora tras hora, día tras día, que solo trata de un solo tema: cuántos contagiados y cuántos muertos. ¿Les parece bueno para el cerebro esto? No digo que estén desinformados, pero sobreinformados de un tema perjudicial me parece bastante negativo. Entonces, neuronas nuevas naciendo, orientadas a algo. Entonces, el ejercicio aeróbico, recuerden lo que les he dicho, no lo hagan con el televisor delante, porque van a activar aprendizaje, neuronas nuevas, asociadas con una estimulación que, como se imaginarán, no es nada positiva. Con lo cual, aprovechen a hacer otro tipo de actividades. Existe una asociación de más cantidad de ejercicio que podríamos hacerlo como complemento de esto. Yo mínimamente doy algunos ejercicios siempre, en cada programa. No hay más programas que yo pueda dictar si no hay ejercicio de entrenamiento cerebral, porque si no, borraría con el codo lo que he escrito en más de una oportunidad sobre que es necesario no solamente dictar un tema, no solamente que se estudie un tema desde el otro lado, sino que es necesario que practique aquel órgano que tienen todos para estudiar el tema. Y no solamente ese estímulo, sino el conjunto de estímulos que sinergizan. Hay muchas cosas con esto que quizás llevarían un poquito de tiempo. Por ejemplo, es imprescindible la meditación.
Yo se las anticipo por si hay por ahí algún hueco para que cada uno de ustedes pueda implementarlo. ¿Por qué les digo que es imprescindible la meditación? ¿Y por qué les digo que son dos las meditaciones más imprescindibles, aunque existen otras que también son muy buenas? La meditación en la agenda del día es crucial, porque hoy está absolutamente demostrado científicamente que cuando tú concentras tu pensamiento, generas energía. Y cuando el pensamiento lo concentras en una tarea que vas a hacer a lo largo de tu día, estás enviando energía a esa tarea. Y si orientas esa energía, emoción elevada, estás produciendo un sentido, un signo a la energía que estás enviando. No te voy a garantizar que vas a tener éxito en todo lo que vas a tener en el día, pero sí vas a generar mejores condiciones de logro en los temas. La segunda meditación importante es la meditación de la noche. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro funciona durante el día, como ustedes bien saben y son conscientes que saben, pero durante el día ustedes tienen experiencias positivas y negativas. Y últimamente, dos problemas adicionales a esto. Tus incentivos a lo largo del día son cada vez, o si lo comparas con hace 5 meses, mucho más incentivos negativos que positivos. Con solo transitar por la calle, con solo mirar un televisor, tienes más estimulaciones negativas que positivas respecto a lo que era antes. Y además, porque el cerebro humano tiende más a lo negativo. Es la razón por que los medios te publican más cosas negativas que positivas. Ahora, si eso has vivido en el día y te vas a dormir sin más, el problema es que en sueños, cuando el consciente se aparta y el metaconsciente trabaja sobre toda la plataforma de todas tus experiencias y aprendizajes, que es como trabaja, y en esa plataforma revive toda tu historia del día, las positivas y las negativas, si juntas todas las negativas es como tirarle un pote de basura al cerebro. Y esto me parece crucial. Y quiero insistir y voy a insistir hasta el cansancio. Protejan el cerebro. Porque si ustedes duermen mal, porque si se levantan con esa expectación de no quiero ni levantarme, bueno, pregúntense por qué es. Y eso se resuelve con una meditación, con resignificación de las experiencias negativas, resignificándolas en aprendizajes. Y van a poder irse a dormir sin experiencias negativas, porque les quedan las positivas y los aprendizajes que son producto de la resignificación de las negativas. Más de uno seguramente pensará escépticamente sobre el tema. Yo les puedo poner por delante más o menos unos 15 años de sucesivas promociones haciendo este tipo de ejercicios. Y quisiera que ustedes vean las experiencias que tienen. Con lo cual, los quiero entusiasmar por la forma que sea a que incorporen los ejercicios. Porque es imprescindible que protejamos y que el cerebro sea el elemento más precioso que cada uno tiene. Porque de ello depende el éxito que puedas tener, pero también depende de la calidad de vida que quieras tener. Hoy yo tuve 2 experiencias interesantes. Ustedes saben que estoy haciendo una gira internacional, obviamente a través de estos medios. Estuve con una persona de Rumania trabajando sobre estos temas y con otra persona de México inmediatamente después. Está habiendo mucha coincidencia en todas las personas que estamos trabajando en estos temas en que es importante un proceso de sanación emocional que encare. Sobre todo Perret, este chico de México, un hombre que trabaja en estos temas. Realmente apasionante lo que se puede lograr. Apasionante lo que se puede lograr. Yo creo que nos hemos empachado de formaciones, y lo digo de haber sido también un empachado, porque cuando se me abrió la posibilidad de seguir estudiando, yo hice todas las carreras habidas y por haber del ámbito racional, lógico. Saquémonos el empacho de metodologías
de convencimientos, de fórmulas, de recetas que creo que no te resuelven mucho en la vida que viene. La vida que viene es una vida de un mundo renovado que ya está prácticamente cambiado. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Y voy a decir algo que suena un tantito difícil para algunos de entender. El problema que tiene el mundo hoy, el problema que tiene Argentina hoy, no es un problema del coronavirus. El problema es mucho mayor. Porque nos hemos metido en autocárcel, y no solamente del encierro por el coronavirus, de un montón de otros encierros que me parece que tenemos que empezar a superar. Y esto me parece un desafío que hay que planteárselo. Bueno, decisiones y por qué el prefijo neuro. Quiero ser muy claro con esto. Existe por ahí una modita de ponerle neuro a todo porque eso lo hace más atractivo. Pero en este caso estamos hablando de las decisiones desde el punto de vista de cómo efectivamente se toman. Comparando cómo se tomaban. Y no puedo dejar de hacer referencia a cómo veníamos, porque muchos todavía vivimos pensando que para un decisor, el órgano que decide dónde se decide es una caja negra. El primer error que nos hace cometer es que solamente pensamos que hay un input, una entrada y un output, pero no sabemos lo que pasa adentro. Sin embargo, la ignorancia de lo que pasa adentro provocó una suposición de lo que pasa, que es peor error todavía, porque empezamos a considerar que el proceso decisional interior de la caja negra era un proceso totalmente racional, totalmente lógico, analítico y secuencial. Y si ustedes revisan todos los libros de teoría de las decisiones, se van a dar cuenta que el concepto básico es este. La mayoría, si no todos, los que hoy están preconizando ciertas soluciones en la economía, por ejemplo, o también desde algún tipo de liderazgos, están pensando que todo el proceso de la gente es esto. Y no quiero hacer referencia, porque yo no soy político, a pesar que en la provincia de Santa Fe con algún apellido igual, que no voy a decir que es mi hermano, ha hecho mucha actividad política. Pero ciertamente que muchos líderes y muchos políticos siguen pensando que nosotros, los seres humanos de a pie, como se llama por ahí, solo nos manejamos por la lógica racional. ¿Qué tanto es cierto esto? Porque cuando se abrió la caja, que hace un tiempito ya se abrió, empezamos a descubrir muchas cosas. Pero se siguen descubriendo. Y es el día de hoy que yo los invito a que cualquiera sea la actividad profesional que hagan, empiecen a involucrarse. ¿En qué cosas en vuestras áreas profesionales tenemos en realidad cada día un adicional que empezar a entender? Porque lo que ocurrió en su momento con esto fue que, perdónenme un segundín, que yo creo que acá, un minutito. Hay un segundo que aquí hay un problema que se alteró el sistema. Suele ocurrir, ¿verdad? Entonces, comenzamos a descubrir nuevos secretos y eso es lo que empezó a construir esta nueva metodología, este nuevo concepto de neuroliderazgo y neuromanagement, que significa empezar a liderar organizaciones y grupos a partir del conocimiento del cerebro de los liderados y el cerebro del propio líder, que esto último muchas veces se nos olvida. Por eso es que nos planteamos qué debemos conocer de nuestro cerebro para decidir con éxito, para ser buenos líderes, neurolíderes. ¿Qué debemos saber, al menos en los pantallazos rápidos que podemos hacer en una actividad que lo que pretende es abrirle las puertas para que transpongan el umbral de una redefinición incluso de la profesión que tengan? Fíjense lo que hemos hecho. Y les digo, de haber trabajado con esta metodología,
fórmulas, recetas, y la escalera no es porque sí, construida sobre libros que arduamente incorporábamos para seguir acumulando fórmulas y recetas. Los parámetros con que funcionamos y que ahora estamos revisando son parámetros que apuntaban a recordar las fórmulas. Y más te diría, en muchos casos, para formar managers, líderes, trabajábamos, por ejemplo, con un muy conocido y todavía utilizado método de los casos. El problema no está en la fórmula, en el libro, en la receta, en el caso y en la clase. El problema está en cómo, metodología, utilizas la fórmula, la receta, el caso, la clase. Y como les decía al comienzo, si no se toma adecuadamente esto, realmente no sirve ni la fórmula, ni la clase, ni el libro, ni la receta, ni el caso que estás estudiando. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la humanidad se está duplicando cada 2 años y cada vez más aceleradamente. Yo creo que debo revisar esto porque en estos últimos tiempos creció la velocidad en que se duplica. Y si se duplica cada 2 años, tenemos que empezar a pensar que si pretendes tener una profesión exitosa durante más de 2 años, vamos a tener que o volver a la universidad cada 2 años, lo cual es imposible, o incorporar definitivamente la metodología que estamos diciendo, empezar a aprender a hacer el conocimiento, no pretender repetir el descubrimiento de otro. El descubrimiento de otro te puede servir como estímulo. Por eso digo, mi clase debería terminar con un proceso en el cual ustedes, reelaboración mediante, ponen lo que ustedes, desde la estimulación recibida, pueden aportar. Porque aprender la receta literalmente para aplicarla no sirve. Y la idea es que también tenemos que ponernos a pensar en que vuestros hijos están yendo a una universidad que les enseña a aprender de memoria y les toman un examen donde el 10 felicitado es para quien repite exactamente la clase del profesor o el librito que se dio lujo de escribir al profesor. ¿O no es así? Al menos en la mayoría de los casos. Y el problema es que vuestros hijos salen a la calle después, a la vida profesional, con un certificado de obsolescencia del conocimiento, en términos reales. Las empresas hoy día no buscan que repitan en la empresa la misma metodología. Aprendo de memoria el decálogo de la empresa, aprendo de memoria todo esto que el dueño o el CEO dice. Y lo repito, cuando las empresas están buscando que venga alguien para renovar, para cambiar, porque también las empresas viven en un proceso de cambio permanente a raíz de las circunstancias que se está viviendo. O por lo menos pretenden estarlo. El famoso ejemplo del fundador que pretende que sus hijos le sucedan. Yo he tenido muchos casos y sigo teniendo algunos seleccionados casos de procesos en que fundadores importantes de empresas me llaman y me dicen, es hora que yo ceda a mis hijos. Pero ¿saben lo que me dicen? La vas a tener sencilla, me dicen. Porque yo fundé la empresa de esta manera. Porque la hice exitosa de esta otra forma. Porque la manejé así y la manejé así. Solo tenemos que hacer que mis hijos vengan y repitan exactamente esto, porque van a seguir siendo exitosos. Craso error. Porque la formación de ese fundador no tiene nada que ver con la formación que sus propios hijos tienen. Más aún, ese fundador que muchas veces no tiene, y la mayoría de las veces no tiene título. Más, en muchos casos ni siquiera terminó la secundaria, pero ¿saben qué? Al hijo sí lo mandó a la universidad. Pero si no fuera suficiente el que la perspectiva, la formación, la capacidad del hijo sea diferente, el contexto cambió. Y para seguir siendo exitosos, tiene que cambiar la empresa y su metodología. Por eso es que me parece que en todos los casos se nos repite la situación. Yo he tenido históricamente muchos cargos en universidades y me he dado cuenta,
en un momento determinado, que yo no podía seguir formando personas para que vayan a chocarse contra la pared exactamente como ahora estoy diciendo que ocurre. Les advierto, solo para que ustedes piensen, ¿de qué manera van a llevar la formación que en este programa que organizó Cecilia lo van a hacer en el futuro cuando a ustedes les toque? ¿Repitiendo lo que los distintos ponentes les hizo? ¿O van a seguir este proceso? Donde primero sueltan el lastre, donde primero tienen que hacer un esfuerzo, salir de la zona de confort y soltar anclas. Aprender a desaprender fórmulas. No es fácil. Si tu fórmula fue exitosa, te la has grabado a fuego. Si tu fórmula fue exitosa, te vas a resistir a cambiarla. Recuerden, ¿dónde está, frase famosa por allí, el peor momento de una empresa o el peor momento de un profesional? ¿Se animan a repetir la frase? Tu peor momento. El peor momento de la empresa es cuando está en la cumbre de tu éxito. Y en la cumbre de tu éxito tenés que darte cuenta que tenés que empezar a soltar lastre, tal vez despacio, porque tienes que hacer un proceso sincronizado. Voy soltando lastre hacia adentro. La vida nos enseña. Yo el primer libro que he publicado, Marketing Total, publicamos 20 ediciones. En algún momento tuve que hablar con la editorial y decirle, señores, está prohibido volver a publicar. Edición 21 no sale. ¿Por qué? Si la venden... Después me he enterado que por ahí en alguna universidad lo fotocopiaban, pero eso es un problema de responsabilidad de ellos. ¿Saben qué? Hay que volver a lanzar otra cosa. Y empezar a trabajar con otra cosa. Esto es importante. Yo hoy nunca tuve periodos más productivos y más importantes en cuanto a cantidad de actividades que estoy haciendo. Y esa es la razón. Que todos estos papers tienen que ver con cuántica. Estoy trabajando para no quedarme anclado en mi peor momento. Empecemos, piénsenlo seriamente, porque creo que esa es una lección de vida que hay que aprender. Porque las decisiones no son solamente un conjunto de nuevas herramientas, por buenas, nuevas, novedosas, importantes, exitosas que sean. Es necesario también incorporar una nueva generación de habilidades. No podemos seguir creyendo que un programa te tiene que dar en la comodidad de la observación algunas herramientas más para tu maletín de herramientas. Si no te involucras y fuertemente el proceso, difícil. Hay que cambiar esto. Meterme a esta altura de la vida en cuántica no es fácil. Pero yo sé que si no me meto a cambiar esto, no voy a lograr mucho. Es un proceso simultáneo. Nuevas realidades, nuevas herramientas, pero también nuevos desarrollos en tu propio cerebro. Por eso entonces, lo importante aquí es aprender a crear en cada caso que te toque recetas exitosas. Cualquiera sea la profesión. Porque en definitiva, cada caso es diferente. Pero cada caso temporalmente también va variando. ¿A qué te dedicas? ¿A liderar empresas? No es lo mismo hoy que dentro de 6 meses. La idea es no repetir recetas decisionales. Y todavía no empezamos a enunciar cómo haces para ampliar tu capacidad creativa para hacer recetas. Si alguno esperaba de esta clase las 100 recetas exitosas para tomar decisiones, diría que aprovechen el tiempo en un buen liso por allí bueno, no sé si se puede. Pero la idea es que van a tener que hacer un esfuerzo. Les podré indicar el camino para que aprendan a crear la receta. Porque mi receta
Pudo haber sido un éxito para mí en el contexto que lo apliqué. Pero más aún, ni para mí me sirve para otro caso. Menos le va a servir para ustedes. Sí sirve que ustedes aprendan a crear el caso y a crear la receta. Por eso hablamos de esto. Por eso hablamos del funcionamiento metaconsciente del cerebro. Porque es ese plano metaconsciente el que explica éxitos y fracasos en todas las decisiones. Metaconsciente, yo lo utilizo y quiero hacer nuevamente una aclaración. Por referirme a lo que algunos le llaman subconsciente, no consciente, inconsciente, y lo digo porque no quiero entrar en la discusión conceptual de los psicólogos, pero sí también lo fundamento en el hecho que estamos hablando de gradaciones de no conciencia. No es la no conciencia, no es la inconsciencia, no es la subconsciencia como menos importante, al contrario, es mucho más valioso. ¿Cuál es el punto crucial en que la historia de la toma de decisiones cambió? La historia de las tomas de decisiones de un líder, de un manager, cambió en el momento en que un señor alemán, Dylan Haynes, neurobiólogo, hizo una investigación muy sencilla. Propuso a un grupo, una muestra de personas, hacerles un escaneo cerebral resonador mientras los estimulaba a un ejercicio muy sencillo. Pulse el botón de la derecha o el botón de la izquierda. Lo que observaron y pudieron descubrir es que podían predecir segundos antes de que ocurra la presión del botón de la derecha o el botón de la izquierda, qué botón iban a apretar. El objetivo no era descubrir esto para luego implementarlo. El objetivo era el por qué y a qué se debía este proceso. Que, soy sincero, ¿quiénes creían antes de esto que este proceso se podía verificar? No, las decisiones tienen una secuencia lógico-racional. Estimulas, el señor responde con una decisión. Pues no es así. Porque pasó el tiempo de explicaciones lógico-racionales ante un cerebro que no tiene solo un proceso decisional, lógico, racional, analítico, como decíamos al referenciar a la caja negra. Observando la actividad del prefrontal y parietal se puede descubrir anticipadamente hacia dónde tiende la decisión de respuesta al estímulo. Por eso quiero reiterarles esto, que es la entrevista que le hace Edward Poncet, un brillante periodista científico español, fallecido el año pasado, a Dylan Haynes, donde sintéticamente explica de qué trata esto. Perdóneme que en vez de pulsar un botón, pulsé el otro. En el futuro, se podrán predecir el comportamiento y la experiencia de una persona a partir de su actividad cerebral. John Dylan Haynes. ¿Somos libres cuando decidimos? ¿Qué margen tiene el libre albedrío ahora que la neurociencia comienza a desvelar el gran poder del inconsciente? Ya hay máquinas para ver cómo decide el cerebro, y los primeros resultados muestran que antes de entrar en la conciencia, muchas decisiones ya están tomadas por complejas redes cerebrales. Realizamos un experimento con un escáner cerebral en el que las personas debían tomar decisiones muy sencillas. Podían decidir si pulsaban un botón a la izquierda u otro a la derecha. En este caso sientes que eres totalmente libre de elegir de hacer una cosa u otra. No hay nada que te obligue a elegir una opción o la otra. Registramos la actividad cerebral de las personas y descubrimos que podíamos predecir su decisión. Si iban a pulsar el botón de la izquierda o de la derecha 7 segundos antes de que lo hubieran tomado. No 7 segundos antes de que pulsaran el botón, sino 7 segundos antes, incluso de que pensaran que habían decidido cuál iban a escoger.
La decisión se puede dividir en dos. Hay dos aspectos que forman una decisión. Por un lado, el proceso cerebral, algo que ocurre en el cerebro y que te lleva a elegir una cosa u otra. Y por el otro, que conscientemente sabes qué quieres hacer. Ahora tomo una decisión. Pero parece que antes de eso, se produce un procesamiento inconsciente en el cerebro. En el cerebro sucede algo que prepara tu decisión, que te conduce hasta ella e influye en la manera en la que tu mente consciente elige. Bien. Interesante, ¿verdad? Esto significa que el cerebro se anticipa a la estimulación consciente. Esto significa que hay una percepción bajo nivel de conciencia previa. Esto significa que la activación de ciertas áreas del cerebro van orientando al cerebro en la toma de decisiones. No estoy diciendo que el metaconsciente decide. Digo que estimula. Y vamos a tener que observar bien por qué se estimula. Y por qué se estimula en un sentido a favor del sí en la decisión o del no en la decisión. Este es uno de los temas cruciales que hay que entender para valorar cuáles son los cambios de la teoría de decisiones en base al reconocimiento de cómo funciona el cerebro. Pero primero preguntémonos, ¿dónde está la racionalidad en nuestras decisiones? Aquello que fue palabra santa en la toma de decisiones. Analicemos cómo influye. Por eso yo les planteo lo que nosotros sacamos como conclusión, que es el efecto priming en la toma de decisiones, el efecto primicia en toma de decisiones. ¿Qué quiere decir el efecto primicia? Esto reconoce, desde las experiencias de Dylan Haynes, un proceso en el que hay que considerar que el cerebro comienza a activarse antes de ser consciente. Es decir, no funciona primero el consciente racional percibiendo la estimulación, sino que ocurre algo antes que la razón consciente actúe, incluso antes que la lógica racional intervenga. Y es que el metaconsciente comienza a decidir. Insisto, dije comienza. Es algo así como que el metaconsciente, y lo voy a decir en palabras coloquiales simples, lleva hacia el consciente algo que el consciente, por ego y orgullo, lo racionaliza asumiendo la autoría de la decisión. Estoy haciendo una teatralización cerebral, por decirlo, porque hay una explicación. El consciente racional de cada uno de nosotros jamás va a admitir, y piénsense ustedes, que la decisión surgió, no sé de dónde, me vino de adentro. Ya vamos a ver de dónde viene ese adentro, pero para ahora, sin embargo, muchos tomadores de decisiones lo reconocen. Yo recuerdo haber hecho un trabajo entrevistando a decisores de niveles entre medios y altos de compañías de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. El 75% me dijeron taxativamente lo que voy a decir, recomendando, pero no digas que te lo dije. Obviamente me aceptaron porque venía con toda una organización detrás que había pedido, que avalaba el proceso de investigación. Es cierto que yo tengo para tomar una decisión el informe comercial, el informe de finanzas, el informe de producción. Es cierto. También es cierto, y voy a decir uno que me reconoció en su momento, Manuel Antelo de CIADEA en esa época. También es cierto que, sí, lo leo un poco, pido aclaración, lo explica. Pero ¿sabes qué? La decisión finalmente es que un día yo me levanto y siento que hay que decir que sí, o siento que hay que decir que no, o siento que hay para aquí, o siento que... ¿Qué es esto? Eso es la teoría de decisiones racional lógico-secuencial que nos enseñaban en la universidad. Porque esto me parece que tiene connotaciones diferentes.
el cerebro decide antes en nuestra metaconciencia. Esto significa, asume que hay que decidir tal cosa. No lo decide, asume. Antes que los participantes de la prueba, en el caso de Dylan Haynes, decidieran conscientemente, el cerebro ya había asumido esa decisión. Y esas decisiones son tomadas primero por el metaconsciente y luego trasladadas al consciente, para que el consciente se dé el lujo de, sí te compro. Ah, no te compro. Vamos por aquí, a este mercado, vamos al otro. Y voy bajando un poco a una explicación un poquitito más, acercándonos a una explicación acabada del tema. Los descubrimientos claves de la neurociencia en esto, en la toma de decisiones de un líder, de un manager, revelan que la conducta humana no es racional definitivamente, aunque lo parezca, como decíamos recién. Porque más del 90% de las decisiones tienen componentes iniciales metaconscientes, y eso no es racionalidad. Como vamos a explicar cuando digamos por qué el metaconsciente dice eso o no. Y fíjense, aquí empieza a aparecer alguna aclaración. La emoción es determinante en cada decisión. La emoción es determinante. Yo solamente les digo qué es lo que, por lo menos yo hice 20 años de vida empresaria, que es lo que siempre nos recomendaron, y yo mismo recomendaba en esa época, que era la época pre-neuro: deja tus emociones colgaditas en la puerta de la empresa y aquí adentro vienes a tomar decisiones y trabajar, pero déjame tu historia emocional afuera. Como si eso fuera posible. O como si eso sea lo conveniente, incluso a efecto de la toma de decisiones. El cerebro anticipa la decisión segundos antes. Y es importante saber el por qué ocurre de esta manera. El efecto priming es, en definitiva, un activador de memorias anteriores. Esto quiere decir, aunque no les guste a los racionales lógicos, que lo que ocurre con la activación primicia, priming, del cerebro, es que esa estimulación percibida con el metaconsciente anticipadamente provoca una activación de una memoria anterior. No en vano, una definición del ser humano que van a leer por allí: el ser humano es un conjunto de memorias ambulante. Porque ambula por la vida acumulando memorias y acumulando decisiones, actitudes, comportamientos y conductas derivados de qué es lo que ese contexto le estimula a que recuerde. Pero lo que recuerda no es la memoria. Y eso hay que saberlo, porque de todas maneras existe algo así como que revivo el resultado de lo que tenía grabado en la memoria. Porque si ustedes pretenden explicar esto como que recuerdo lo que memoricé, me parece que no lo van ni ustedes a comprobar ni ustedes mismos. Y no solamente lo que influye es una memoria exactamente igual a lo que te está estimulando. Puede haber una estimulación por complementarios. Esto significa que el ser humano va a reaccionar por lo que vivió, disfrutó, sufrió a partir de lo que se le estimuló en el presente, y no recuerda aquello, no exactamente, o no se asocia exactamente, simplemente a algunas variables. Yo siempre pongo un ejemplo, sobre todo para que se comprenda bien. Tomando la asunción teatralizada de cualquiera, yo les digo, cualquiera de ustedes, de las chicas, por ejemplo, asuman que a los 15 años tuvieron un novio pelirrojo. Pero vívanlo. También vivan que ese novio pelirrojo se portó muy mal con ustedes. Muy mal es poco, mucho más que muy mal. Asuman que se portó muy mal. Y les pregunto ahora, unos cuantos años después,
¿qué actitud tendrían si les acerca otra persona totalmente diferente, pero de pelo rojo? 100% de las personas me dicen, tendría cuidado. Lo observaría, 4 ojos mejor. ¿Qué culpa tiene este pelirrojo por lo que viviste con el primero? Simplemente que tu cerebro asocia. Pelirrojo me va a tratar mal. Pero incluso más, yo a veces hice pruebas en algunos programas y el libro de Neuromanagement que he escrito tiene tapas rojas en la última edición. También me lo rechazan porque se asocia por complementarios. Entonces, la idea es que tus memorias son las que están condicionando y orientando. Y tiene que ver con una imagen, con una palabra, con un sonido, con un aroma, con algo que te activa, cual marcador somático, a revivir aquello. Insisto, no recordás la memoria, revivís la consecuencia de aquello que ocurrió y que se vincula de alguna manera central o complementaria con lo que te están estimulando ahora. El pelirrojo de ahora. Muchos a esta altura me hacen una pregunta y tienen la libertad de poder hacerlo, porque la primera cuestión objetable de esto es decirme, entonces, ¿qué opinas del libre albedrío decisional del ser humano? El ser humano sigue teniendo albedrío decisional. El problema es que no está aquí. No es en esta instancia. En esta instancia tiene un condicionamiento, autocondicionamiento, autolimitación o autolibertad derivada de lo que tiene acumulado en su memoria. Pero tu albedrío está en el momento que permites que cierta memoria se grabe en tu cerebro. Ese es el albedrío. Y ustedes dirán, pero ¿y yo? ¿Qué culpa tengo de que me ocurra tal experiencia que grabará una memoria? Les devuelvo la reflexión que hice al comienzo. Por algo les digo, meditación con resignificación. Porque si no pudiste evitar que se grabe en tu memoria una circunstancia negativa para tu próxima toma de decisiones, pues tienes la oportunidad de resignificarla. Más te digo, en las formaciones más intensas con más tiempo, ¿saben qué tengo que hacer? Y eso lo hemos hecho y tengo previsto en todos los programas, así sea el de neuromarketing, los mando a hacer una resignificación histórica. Porque yo sí, si me cumplen todos los ejercicios, resignifica lo que te ocurrió en el día. Pero ¿y qué pasa con tus últimos meses, años, décadas que has acumulado basura tirando al cerebro? Y están haciendo meditación con resignificación de 4 horas seguidas, por ejemplo, un día sábado. La idea es, empezamos a trabajar. ¿Queremos trabajar en serio en este tema? En serio hay que esforzarse, porque de lo contrario, difícil. Discúlpenme que sea tan duro en este tema, pero con sinceridad debo serlo, para poder decirles, el camino es este. No es fácil, pero el camino es este. A mí tampoco me resulta sencillo. Todos los días tener que hacer 45 minutos, claro, lo tengo que hacer encerrado porque no puedo salir. Todos los días tenemos que hacer todos los ejercicios. El efecto priming está relacionado con la memoria implícita. Lo tienes incorporado. No tienes conciencia del hecho específico, pero ciertamente que te influye. Desde las profundidades del cerebro, sin ser consciente de lo que está ocurriendo. Estás sintiendo como si fuera una elaboración consciente racional que tienes que decir que no, y sin embargo, esa sensación consciente racional de decir que no o que sí, es una mera teatralización de tu consciente. Y eso me lleva a reconocer que la estimulación metaconsciente se origina en la activación derivada de experiencias y aprendizajes anteriores memorizados.
Y ahí está tu albedrío de convertirte en buen líder, en buen manager. Porque esa es tu libertad de permitir intervenir en la conformación de tu propio cerebro. Si hay una cualidad diferencial del cerebro humano importantísima, es la capacidad de autodirigir el cambio que permanentemente hace tu cerebro. Y la posibilidad hasta de corregir errores. Lo que me dice la gente que practica todo esto, a mí también me ocurre, es que cuando tú te acostumbras a resignificar permanentemente todos los días a lo largo del tiempo y no mucho tiempo, empiezas a resignificar instantáneamente porque ya no permite ni siquiera la demora hasta la noche para hacer la resignificación. Y eso te lleva entonces a que tus tendencias de respuesta, esas tendencias sin análisis formal, esas tendencias sin análisis consciente, sin análisis racional, son las que tú permitiste que sean a raíz de lo que no te has ocupado de preparar tu cerebro adecuadamente para tomar decisiones. Por eso es que creo que un programa que forma efectivamente a un líder exitoso requiere que tenga estos procesos de preparación en que hoy día todavía las universidades no te lo dan, por lo menos no integralmente. Pero la vida te demuestra que hace falta. Porque requieres que la brújula interior que funciona para orientar tus decisiones sea una brújula con componentes adecuados y no que marque erróneamente dónde está el norte. Y esto lleva entonces a necesitar recordar siempre, grabártelo a fuego. La activación metaconsciente siempre influye en la decisión consciente racional. Y la pregunta de, ¿siempre hay una activación metaconsciente? Sí, siempre hay una activación metaconsciente, porque siempre hay un aporte de experiencias, memorias anteriores funcionando. Solo una situación. Cuando no hay ninguna memoria, ni vinculada centralmente ni complementariamente. Es aquella estimulación que te provoca un inicio de desorientación y una necesidad de análisis de la decisión. No esta respuesta instantánea. Y eso sí, marca un aprendizaje nuevo que se grabará a posteriori. Entonces, lo que genera una decisión no es consciente, pocas veces consciente, aunque parezca serlo. Nunca es racional, aunque también parezca serlo. Yo sé que son afirmaciones fuertes, pero piénsenlo en los términos que estamos manejando. Son términos que me parecen importantes que los tengamos en cuenta. Siempre en este momento, para luego continuar, tengo que hacer esto. Comentarios, dudas, preguntas y objeciones. Doc, vamos, las que sí, quieran. Sí. tengo una teoría de lo Dale, que Javier. he estudiado y qué sé yo. Lo que usted dice, estoy totalmente de acuerdo y quiero ver dónde lo engancho con lo que dice, ¿no? Yo trabajo en este modelo consciente de liderazgo que tengo en dos ejes, el eje amenaza y el eje logros, ¿ok? Y en cada extremo tengo una emoción base y en el medio la emoción sorpresa. Y aprendí que desde ese eje amenaza o me voy al enojo o me voy al miedo o me voy a la alegría con la obtención o me voy a la tristeza con la pérdida. ¿Okay? Y la toma de conciencia o la toma de decisiones la tomo yo desde ese lado sabiendo qué me está pasando con lo que está pasando afuera. Porque lo que está pasando afuera. Y yo lo interpreto como lo interpreto según lo que tomé como herramienta memoria, para decirlo de alguna manera, ¿no? Interpreto que el león me come, entonces cuando veo un león me va a agarrar miedo. Y me voy a
y voy a actuar en consecuencia de esa interpretación que tengo de un león, o de una rata, o de lo que sea. ¿Es así eso? O sea, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Esta metaconciencia significa emocionalidad? ¿Emoción es conciencia? Viene bien la pregunta para poder profundizar un poco la explicación que hace falta. Primer punto. Todo lo que nos ocurre, experiencias, aprendizajes, de una manera o la otra, con más fuerza o menos fuerza, van a la memoria. Ahora, no todas las memorias perduran sin tiempo, ni todas las memorias se graban en la misma profundidad. Las memorias, cuando se repite, se fortalecen. Cuando un mismo hecho se repite, se fortalece. Segundo, si la memoria se asocia, si el hecho se asocia en su memorización con una emoción, no solamente se graba más profundamente, perdura por más tiempo, y cuidado con la tercera cualidad, adquiere una capacidad diferencial de ser activada más fácilmente que otras. El gatillo. Entonces, no, perdona, pero voy a tu tema también. De lo que yo hablo es de lo que tú tienes dentro, no la amenaza del tigre que está afuera. Yo veo al tigre que tienes adentro, si es que tienes un tigre. Mira, incluso más, te voy a decir un caso extremo en esto. Nosotros tenemos estilos, formas, maneras de decidir, muchas veces dependientes de lo que nos ocurrió en la vida y sin que te imagines lo que ocurrió. Hay incluso un estilo gerencial, un estilo de liderazgo antioxitocínico se le llama. ¿Cuál es la gran cuestión aquí? Ustedes saben que en temprana edad la relación madre-hijo produce una hormona que se llama oxitocina. Yo he trabajado mucho con Paul Sack. Paul Sack es un americano que ha trabajado en investigación muy tempranamente con la oxitocina. El problema es que la carencia de esa relación en temprana edad produce un estilo gerencial con las vueltas de la vida y la evolución absolutamente desconfiado. Porque la oxitocina tiene que ver con confianza. Así como el hijo reconoce a la madre por el olfato y tiene confianza por ese mero hecho, eso perdura con el tiempo. Yo tuve que tratar gerentes antioxitocínicos justamente para cambiar esa situación. Porque la oxitocina en adultos también se puede producir. Se puede generarle. Y eso tiene que ver con confianza. Tiene que ver con confiar. Este es un caso específico. Pero hay muchas situaciones en que la vida te pone a experimentar cosas que luego te perturban. No se olviden que lo que ustedes son hoy no es solo dependiente de lo que los genes de los padres les dieron originalmente en la concepción. Inmediatamente después de la concepción, digamos, a un par de meses de la concepción, es decir, en proceso de gestación, comienzan a vivir un proceso de incorporaciones epigenéticas. Las incorporaciones epigenéticas significan estimulaciones para una activación o expresión de los genes de una manera determinada. Lo mismo, miren, que el hard de una computadora, el soft es la expresión. Tal vez no es exactamente el mejor ejemplo, no existe otro, pero la idea es que lo que te ocurrió en tu familia, lo que te ocurrió en el barrio, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, eso te hace una modulación de tu forma de activar los genes. Y de alguna manera, eso explica luego ciertos comportamientos, conductas y decisiones. Bien, vamos, otra. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna objeción? Néstor, Sí. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Quería hacerte la siguiente pregunta, Néstor. ¿Qué pasa cuando uno
toma una decisión y cree que es la correcta, pero a lo largo del tiempo esa decisión pasa a ser incorrecta. A ver, dame más información. Asumió que era correcta, tomó la Asumió decisión. que se planteó en una situación laboral que se formó un proyecto en el área logística y se implementó por un tiempo aproximadamente de un año. Hubo modificaciones, demás, y ahora llegaron al punto que esa decisión que se había tomado fue la incorrecta, que no resultó, no dio los resultados que tenía que dar. Pero ahí hay una cuestión de analizar con qué variables, con qué información tomaron la decisión supuestamente correcta y después fue incorrecta en su momento. Y con quiénes y cómo, con qué características, qué cerebro la tomó, qué cerebros plural lo tomaron. Porque muchas veces te puede variar el contexto y eso es lo que te hace luego mirar para atrás y reconocer que no fue correcta la decisión. No hay una situación en esto, no observo una situación que tenga que ver con una circunstancia que podamos resaltar como factor, simplemente decir cómo tomar la decisión. Me gustaría que el análisis lo hicieras sobre cómo tomaron esa decisión, porque por allí fue una decisión condicionada. No quiero decir que sea esta, condicionada por el oferente, por alguna circunstancia, que en estos países es bastante frecuente, o quizá por algún condicionamiento de otro tipo. Sí, yo tomo mucho lo que dijiste, que en grandes empresas hoy no escuchan para poner entre paréntesis, a las ideas de la gente joven, sino que llevan más el diseño de la gente grande y no escuchan las ideas y las opiniones de la gente joven que está abajo para poder llevar una idea común. Bueno, son organizaciones de un estilo un tantito autoritario, pero yo quiero precisar este tema. Cuidado con el conteo de la edad para determinar joven o viejo en la era de la neurociencia aplicada. Y no lo digo por defensa etaria, no se imaginen por ese lado el cuestionamiento. No existe, para nada existe una correlación exacta entre edad cronológica y edad cerebral. Porque existen formas, y no se las he explicado, bueno, de hecho tiene un ejercicio. Es posible rejuvenecer el cerebro. Y depende de lo que hagas también para meter el cerebro. ¿O ustedes creen que por qué estoy haciendo esto? Yo no paro mi actividad. Y a pesar que la evidencia fisonómica tal vez les indica alguna situación etaria mía, yo necesito mantener mi cerebro activo. ¿Qué estoy haciendo? Trabajo permanentemente con el cerebro. No estoy jugando. Existe una correlación cruzada entre el hemisferio derecho y extremidades izquierdas y, por cierto, entre extremidades diestras y el hemisferio izquierdo. Yo soy predominantemente diestro. Con lo cual tengo que jugar, hacer cosas, y esto lo he hecho a propósito, más allá que es un merchandising, un cerebrito, porque tengo que activar el hemisferio derecho para equilibrarlo mientras estoy haciendo lo que hago. Y eso te mantiene también un cerebro en equilibrio. Por otro lado, tú miras el promedio, por ejemplo, cosas que vienen de la naturaleza también inciden, pero cosas que tú haces inciden más todavía. Las mujeres tienen un cerebro 4,8 años menor que la edad cronológica que tienen. Ahora, todos pueden trabajar estimulando el rejuvenecimiento. De hecho, en Alemania yo conocí 2 empresas que se dedican a alquilar gerencia por meses, 6 meses, 1 año. ¿Sabe quiénes son? Son jubilados de la pensión, pero no de la vida. ¿Qué siguen haciendo? Vamos, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Alguna objeción? ¿Puedo, Néstor? Dale, dale. Una consulta.
¿por qué cuando estamos tomando ciertas decisiones y generalmente nos estamos dando cuenta de que lo que estamos decidiendo es erróneo, sentimos como que el cuerpo nos comienza a reclamar y tenemos algún movimiento vibratorio o sentimos algo en el cuerpo o nos da como una sensación de escalofrío? No sé si lo siento yo, no creo que lo sienta yo únicamente, pero me di cuenta muchas veces de que cuando estoy tomando decisiones apresuradas, porque hay que decidir algo ya, y no alcancé a pensarlo, lo que tengo que pensarlo, a analizarlo, a meditarlo, y me estoy dando cuenta de que en realidad lo que decido no es precisamente lo que quiero, no siempre lo correcto, sino lo que quiero, es como que el cuerpo de alguna forma, me lo está haciendo saber. ¿Puede ser? Sí, lo es, y la mayoría de los casos, si no todos, es, porque en realidad hay lo que se llaman marcadores somáticos, que asocian corporalmente también la circunstancia que estás recordando, memorizando, coherentemente con lo que quieres decir o no. Eso lo trabajó mucho Antonio Damasio, es un excelente investigador del tema, en el libro que se llama El error de Descartes. El cómo hay una activación armónicamente vinculada, sensaciones corporales, asociadas a un estado u otro. La idea es que todos vivimos ese mismo proceso, con mayor o menor evidencia o incomodidad, pero lo vivimos. Bien, ¿una última hay o no? ¿Estarían ahí en juego todas las emociones entonces? Absolutamente. Absolutamente. El ser humano, aunque no lo reconozca, es un ser emocional. El problema que se está planteando hoy día es que, primero, tuvimos demasiado tiempo anclando las emociones fuera de la toma de decisiones, y eso fue un error garrafal. Segundo, los tomadores de decisiones hoy día tienen, según el género, más o menos condicionamiento. Vos no te dijeron cuando eras chicos que los varones no lloran. Mensaje fuerte grabado, ¿eh? El varón no puede emocionarse. ¿Cómo vas a tomar decisiones hoy día si no puedes ni siquiera reconocer emociones? Cuando el factor principal hoy para tomar decisiones, porque orienta las decisiones, es la emoción. Más aún, los líderes importantes del mundo hoy día son líderes porque saben tener empatía emocional. Porque su característica cerebral y su historia no condicionada, como el de los varones, hace que en realidad sean lideresas y no líderes. Yo solamente les recuerdo. Analicen la historia y el país de Sarah Martin, la primera ministra de Finlandia. Jacinda Ardern, Nueva Zelanda. Insisto, porque son ejemplos reales de hoy día. Comparen con Donald Trump y su éxito en Estados Unidos. O mismo Bolsonaro. La idea es que empezamos a reconocer que hay circunstancias, y ¿saben qué? Son cada vez más los varones que van al gimnasio a entrenar emociones. Tratar de recuperar esa capacidad, incluso no diría extrañamente, lamentablemente condicionada desde tempranísima edad. Bien, hablando de género, qué casualidad. Recordemos esto. El cuerpo calloso, lo que está debajo del pensante y por sobre el límbico, como está marcado, circularizado en rojo, en el varón es más angosto y más grisáceo. En la mujer más blancuzco y más ancho. Todo el conocimiento del cerebro, esto lo utilizamos también para explicar la decisión de compra de un comprador, para estudiar el entrenamiento de una vendedora o un vendedor. Por eso lo traigo siempre a colación. Ahora, esto de diferencia fisiológica no interesa tanto, excepto en el hecho de que
La materia gris representa centro de procesamiento, centro de información. La materia blanca son conectores, axones, entre un hemisferio y el otro incluso. ¿Y eso qué significa? Eso nos dice que los hombres toman decisiones considerando menor cantidad de factores en sus comportamientos, en sus conductas, en comparación con las mujeres, analizan las cosas más concentradamente. Las mujeres tienen 10 veces más materia blanca, es decir, 10 veces más conectores entre distintas partes del cerebro y particularmente también entre hemisferios cerebrales. No se olvide que el hemisferio derecho, hemisferio creativo, emocional, intuitivo, hemisferio izquierdo, racional, lógico, secuencial en su procesamiento. Y si vamos a algo más, el hombre entonces decide con menor variedad de argumentos y la mayoría, si no todos, son racionales, lógicos, analíticos de esos argumentos. La mujer toma mayor variedad. Prioriza factores más emocionales e intuitivos. ¿Qué requiere el mundo de hoy? Cuando se murió el mundo que vivíamos y todos sus datos que alimentaban el proceso racional consciente. Con lo cual, ¿por qué mucha gente está y preconiza que está en incertidumbre? ¿De qué deviene la incertidumbre? Que no tenés información para decidir y no ves nada hacia el futuro porque te cambió el mundo. El tema es que se requiere una capacidad emocional e intuitiva para incorporar a la toma de decisiones intuición, capacidad de anticipación. Y eso es el éxito de la Sarah Martin, Jacinda Ardern, la primera ministra de Dinamarca, la presidenta de Taiwán, y así Merkel y compañía. Porque el cómo funciona el cerebro de la mujer, y esto es visto en una foto positrónica desde abajo, desde el límbico hacia las conexiones de ambos hemisferios. Más conexiones, pero eso es un soporte más amplio y diverso para decidir. Es decir, la decisión de la mujer es una componente de intuición y razón, lógica y creatividad al mismo tiempo. Y esto es lo apasionante. Esto no quiere decir que vamos directo desde un predominio machista autoritario de poder, como fue hasta hace 5 meses la realidad del mundo generalizada, más allá de la evolución que más de uno quisiera. No vamos a un matriarcado. Lo que esto indica es el entrenamiento que hay que hacer los dos géneros para hacer de esto una complementariedad. Y por eso nos lleva entonces a entender de qué manera toman decisiones. Yo lamento, yo los últimos 10 años estuve estudiando cerebros de mujer, como ustedes saben, para el último libro de la mujer, desde Cleopatra hasta Malala. ¿Solo la mujer? No, también estudié esto. El área preóptica, aquí la tienen marcadita, del cerebro masculino es el doble en cantidad de células, 2,5 veces en volumen. Y cuando algún varón se sonríe cuando digo esto y me dice, al fin algo que dices de mejor y mayor, en el caso del hombre le digo lamento. Pero el área preóptica tiene que ver con la sensibilidad a las estimulaciones sexuales reales o autoimaginadas. Esto es llanto. ¿De dónde sacaste esto? ¿Qué pruebas tienes? ¿Cuáles son los condicionamientos? Dime cómo es. Y entonces te digo, estudio en la Universidad de Leuven en Bélgica. Yo estuve con la gente de Leuven. Leuven, y lo digo así porque es la Universidad de Lovaina, pero de habla flamenca. Ustedes saben que Lovaina en Bélgica tiene esa situación. Bueno, Bélgica tiene la lengua flamenca y la lengua francesa. Y en Lovaina tuvieron que hacer, al lado de la vieja Universidad de Leuven, Louvain-la-Neuve, para los que hablan en francés, en la de Leuven, investigación de los proceedings de la Royal Society, a esos 176 varones los pusieron con esas estimulaciones. Luego le pidieron que tomen decisiones de este tipo. Política de crédito, comerciales, niveles de endeudamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Condiciones de estimulación sexual previa, tomaron decisiones más audaces. Y esto es lo que yo llevo entonces a la comparación. ¿Por qué
es importante el estudio del cerebro, las estimulaciones, incluso hormonas. Porque ante una estimulación determinada, por esa característica, el nivel de error es mucho más alto. No se encontró en el caso de la mujer estimulaciones equivalentes que provoquen, estimulaciones equivalentes, insisto, no las mismas, que provoquen la misma situación. Cierto que también para ambos, a partir de aproximadamente los 60 años, disminuye el nivel de testosterona, entonces reduce el riesgo en la decisión. Estos son análisis que se hacen en toma de decisiones. Yo me tomé el trabajo de filmar situaciones de negociación, situaciones de discusión, y yo sé que más de uno me va a decir, y no, pero no ocurre en mi caso, no, pero me parece que exageras. He contado. No pasan más de 10 segundos en una interacción hombre-mujer en que el varón, su mirada baja de los ojos abajo de la perilla, para ser elegante es lo que estoy diciendo. El problema no es el eventual sonrojamiento de la mujer al sentirse observada. El problema es que ese cerebro de varón está capturado sexualmente. Su decisión no es libre. Y voy a decir algo difícil de decir, espero que nadie me oiga, porque estoy en mi casa. Solamente observé más de 10 segundos en la bajada de la mirada cuando se trata de parejas de más de 10 años de pareja. ¿Se entendió el mensaje? No, ¿Quieres que lo repita? por favor. Cuando una pareja comparte mucho tiempo, ya la estimulación de bajada de mirada es inferior. Ok. Tarda más. Gracias por ser claro. Esto marca muy importantemente que de qué hablamos cuando hablamos de riesgo en la toma de decisiones. ¿Seguimos? La activación del área de Broca ante las palabras calificadoras, sean palabras calificadoras positivas o negativas, es mucho mayor en la mujer, porque la mujer es más sensible a la calificación. Insisto, positivo o negativo, con lo cual sensibilizan positivo o sensibilizan lo negativo. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Cuando estás liderando, tienes que tomar en cuenta, primero, si el que lidera es varón o es una lideresa mujer. O si tiene liderados mujer o varón. La cuestión es que las reacciones del cerebro serán diferentes por esta circunstancia también. Esto funciona con los vendedores, funciona con los líderes, funciona con las compradoras, funciona con todos. Y esto es lo que marca diferencias muy fuertes. El hombre es visual, la mujer es auditiva, entonces. No necesariamente. La predominancia sensorial no pasa por el género. La predominancia sensorial tiene que ver con algunas herencias genéticas y desarrollos epigenéticos. Por ejemplo, una persona que trabaja en los medios, sobre todo en televisión, es por influencia de su actividad, va a tener un desarrollo epigenético tendiente a lo visual. Un locutor de radio, por aquello a lo que se dedica, va a tener una influencia que tiene que ver con su desarrollo auditivo. Hay casos muy interesantes que ustedes pueden observar, incluso de variaciones. Un caso que yo estuve estudiando, ustedes conocen a María Isabel Sánchez. Radio Mitre. Ella fue locutora toda la vida. Y tenía una dicción perfecta, y solo dicción perfecta. Pero cuando empezó a actuar más públicamente, empezó a incorporar también visualidad. ¿Y en qué se nota? Empieza a utilizar términos visuales también. Todos vivimos evolución en ese sentido. Por eso digo, tenemos que observarnos. Y aquí aparece algo.
el foco atencional activa la elaboración cognitiva autodirigida. Esto es importante decirlo. Entenderlo claramente. ¿A qué le llamamos foco atencional? A aquello a lo que le prestas atención preferentemente. Aquello a lo que le prestas atención preferentemente es hacia dónde van tus pensamientos. Aquello donde van tus pensamientos es aquello en que va tu cambio neuroplástico del cerebro. Es importante dirigir la atención, porque estás dirigiendo tus pensamientos y porque estás dirigiendo tu neuroplasticidad. El cerebro no permanece estanco, estable. El cerebro cambia y cambia permanentemente. ¿Por qué cambia y cómo cambia? Simplemente por las experiencias que vive y los aprendizajes que hace. Ahora, vamos a dejar que el cerebro, nuestro cerebro, vaya a la deriva de la experiencia que se nos ocurra tener, o vamos a dirigirlo. Esto está demostrado. Ustedes recuerdan algunas investigaciones que marcaron historia en la neurociencia. El estudio de los cerebros de los músicos, hipertrofia cerebral en áreas auditivas. ¿Por qué? Porque están todos los días con la música. Taxista de Londres, hipertrofia en áreas visoespaciales del cerebro, porque están todo el día conduciendo en una ciudad como Londres. ¿Cuál es tu hipertrofia? La pregunta ¿es bueno que tengas hipertrofia? Porque acá se plantea otra situación. La hipertrofia te lleva a una superespecialización en el tema. ¿Qué tan bueno es? Un decisor de primer nivel no puede tener hipertrofia. Fíjense lo que voy a decir, que es preferible que tenga menos profundidad en cada especialidad, pero generalidad. Fíjense que el que es especialista en un tema nunca llega a tener o tiene muy pocas chances de ser líder de una organización. Y nótese que han habido más creadores de empresas, más emprendedores sin formación académica que emprendedores con formación académica. ¿Por qué? Porque el emprendedor sin formación académica es todo, sin profundidad, pero todo. Steve Jobs es un ejemplo. Y cualquier empresario de los que conocemos del entorno, de nuestro entorno, también tiene la misma situación. El que tiene formación académica lo especializaron en un tema. Le pusieron anteojeras, con lo cual no ve el tema del lado. Y solo sabiendo finanzas o solo sabiendo marketing, no se construye una empresa. Entonces, foco atencional te desarrolla un aspecto. La estimulación variada te desarrolla capacidad de enriquecer, incluso aumentar la inteligencia de toma de decisión del puesto número 1. La hiperconexión cerebral de la mujer le da arquitectura neuronal más apropiada para el puesto número 1 que la arquitectura neuronal natural del varón. Por eso se requiere, en este último caso, mayor estimulación variada. Entonces, hay que convivir con dos procesos. La estimulación variada para que te dé creatividad. Einstein era violinista. No me digan que solamente era un físico que... Leonardo da Vinci, nadie sabe cuál fue su profesión, porque fueron varias y muy variadas. Por tomar algunos de los representantes más importantes de la creatividad y la generación de inventos. Pero ciertamente que el foco atencional te ayuda cuando estás en situación, por ejemplo, de dificultad y desequilibrio emocional, porque ese foco atencional te hace reducir los pensamientos negativos.
en contextos como el que hoy vivimos, eso es importante. Entonces, activa también el proceso de resignificación de experiencias negativas, que tanto afecta justamente a la actividad. Y aquí voy a entrar en un tema que yo tuve mi duda de presentarlo, pero creo que tengo tal vez la obligación de marcarles hacia dónde van las cosas. No es donde hoy están las cosas, pero es hacia dónde van las cosas de la toma de decisiones de la inteligencia. Existe un nexo entre decisiones y física cuántica. Porque el aumento de los niveles atencionales para llegar a niveles de densidad de atención genera en cada cerebro la precipitación de nuevas y originales conexiones cerebrales. Si marco un detallito más, reconozcamos que somos en realidad vacío energético y no materia, en un análisis subatómico. Con lo cual, si el pensamiento es energía, si el sentimiento, emoción, es fuerza atractora e impulsora, lamento complicarles la vida. Todos nuestros pensamientos producen energía. Nuestros sentimientos orientan esa energía. De nuevo, fortalezcamos el concepto porque si esto es así, lo podemos manejar, todos podemos liderar y autoliderar nuestros pensamientos y entonces dirigir nuestra energía, orientar nuestra energía y lograr el poder para la consecución de cosas. Y pregunto, para que luego en el momento de preguntas vayan pensando, ¿no será que han vivido experiencias de este tipo? ¿Concentraron el pensamiento en algo? Y si estaban alineados emocionalmente, ¿no produjeron alguna incidencia? O tal vez experiencias un tantito más sutiles que son más generales. Concentraste la atención en algo, en alguien. Qué casualidad, te llamo por teléfono al rato. Entonces, dirigir la atención hacia sucesos específicos modifica y orienta pensamientos y la propia fisiología del cerebro orienta las decisiones. Estamos entrando en terrenos entonces muy concretos. Entrenar la atención para orientar decisiones, de esto se trata. Y por cierto, veamos tu cerebro. Es bueno que tengas esto. Conexiones neuronales realizadas para hacer tus actividades que regularmente tienes que hacer y tienes que hacerla bien, con lo cual las has repetido y se han establecido en tu cerebro. Pero también tienes que tener esto. Albedrío decisional para generar nuevas decisiones. Estructuras neuronales no conectadas. Y para redondear el panorama, esto es el cerebro de un decisor normal. Con una vida razonablemente bien, pero este es el cerebro de una persona que entrena. Fíjense cómo se llena de conexiones. Este es un decisor con cerebro estimulado, que se sigue completando con más y más conexiones. Y esto es lo que llamamos un decisor intuitivo, entrenado y con autoliderazgo emocional. Con lo cual, ni se nace líder exitoso y decisor exitoso, ni existe una varita mágica, existe un pequeño esfuerzo de entrenamiento. Para eso un cerebro abierto, un cerebro aprendiente, un cerebro neuroplástico. Nacemos con habilidades para transitar una vida regular, normal. Tu éxito depende de que aquellas potencialidades, que son muchas, con las que también naces, las transformes en realidad concreta. Para eso, entrenamiento. Taller de líderes. Una decisión va a ser creativa, como debe ser toda decisión de un líder.
cuando la neuroplasticidad es positiva. Para eso, potenciar la capacidad perceptual. Y eso dependerá de tu estructura de conexiones neuronales que has hecho durante los últimos 10, 20, 30 años. Aumentaste las conexiones. ¿Y cómo manejas tu sistema hormonal en el proceso decisional? Porque también te influye. Gran parte del comportamiento de las decisiones tiene que ver con tu sistema hormonal. Yo sé que estoy yendo a panoramas ya un tantito más complejos, pero lo que estoy haciendo con esto es solo abrirle puertitas hacia las cuales transitar y cruzar el umbral si ustedes quieren completar lo que necesariamente se requiere para el líder exitoso que viene. Formado, entrenado y desarrollado. Porque las hormonas, los neurotransmisores, son la base bioquímica de los estados de ánimo. Y sobre todo, influyen en las decisiones. Y solo por ponerle un pequeño ejemplito. Un pequeño ejemplito. Permítamelo. La serotonina. Se eleva en la tarde-noche el nivel de serotonina en el cuerpo. Disminuye con la luz del día. Su nivel mínimo está a media tarde. Pero ¿saben qué pasa con el nivel de serotonina? El nivel bajo de serotonina se asocia con esta imagen. Mal humor. Malas decisiones. Entonces, lo que decimos, a ver, tenemos que eliminar de las 12 a las 4 o 5 de la tarde nuestra expectativa por tomar decisiones. No es factible, ¿verdad? Y tomar cuando la serotonina está alta, desde la tarde-noche hasta la mañana siguiente, porque es momento adecuado para tomar decisiones. Yo les planteo lo que hemos hecho aplicado a decisiones de compra. Con una empresa que se llama Mills de Colombia, perteneciente a la Compañía Nacional del Chocolate, que es una de las empresas más grandes de Colombia. Equilibrar la serotonina. ¿Qué significa esto? Significa ingesta de carbohidratos, porque eso sube el nivel de serotonina, recupera el buen humor y las decisiones son tomadas con mayor disposición y equilibrio. Les puedo plantear un caso más cerca, porque además creo que lo conocen. Cuando yo trabajé con toda la estrategia comercial de la Segunda, la compañía de seguros que tiene sede central en Rosario, cuando ellos inauguraron los 14 locales del corredor que va desde Puerto Madero hasta San Fernando, trabajamos en este tema. Estaban preparando los locales y yo les dije, señores, ¿quieren hacerlo como la investigación me demuestra? El layout del local cambia. Y lo que vamos a investigar es qué le ponemos para que se sirva a cada cliente que entre, sobre todo si entra entre las 2 y las 4 de la tarde. Así fue que se hizo un caramelito que recuperaba ese nivel con carbohidratos, ese nivel de serotonina. Porque esa gente que entraba necesitaba una toma de decisiones equilibrada. Y por cierto, en todas las reuniones de la compañía, como los directores se reúnen y duran todo el día, o paran a las 12 y se reúnen de nuevo a las 5, o hacemos un recupero de carbohidratos entre las 12 y las 5. ¿Para qué? Para asociar de nuevo ese equilibrio. Y sobre todo, también pensando en las diferencias. El masculino genera más serotonina que el femenino. La diferencia supera el 50%. Entonces, hay que tener en cuenta que las mujeres son más sensibles que los hombres a los cambios de los niveles de serotonina. ¿Cómo ven? Analizar liderazgo, entrenar líderes, hacer de las personas un líder, requiere una serie de factores, de los cuales yo le estoy poniendo una muestra de ellos. Además de otros un tantito más sutiles. Este es el proceso en el cual quizá amerita que les conteste más preguntas
en estos minutos que quedan. A mí me ha llevado este tema las últimas 2 décadas y media, y lo que tengo aquí atrás es el soporte. Yo sugiero que los que tienen todavía la expectativa, y veo caras jóvenes, de perdurar exitosos durante el tiempo que viene, se les suma una necesidad de hacerlo más rápidamente, porque el mundo cambió aceleradamente en estos últimos meses, y la realidad que viene es una realidad cambiada. Y no por la crisis es que se está diciendo que las empresas se tienen que rediseñar, y las profesiones. Ese aceleramiento me indica a mí, incluso con estadísticas, una aceleración de lo que decíamos hasta hace 5 meses atrás. Estudio de Naciones Unidas. El 60% de los niños que hoy tienen entre 5 y 8 años, decíamos hace 5 meses, van a desempeñar profesiones que todavía no se inventaron. Este proceso de aceleramiento requiere además que los que hoy profesionales no van a tener tanto tiempo para seguir siendo exitosos hasta que cambien las profesiones, con lo cual se transforma en un proceso de obsolescencia más rápido de las profesiones. Y ese es el desafío. Yo no sé si Cecilia tenía en cuenta que iba a ser muy crudo cuando íbamos a trabajar estos temas, pero prefiero pisar callos y que la gente salte, como el ejemplo de la rana en el agua hirviendo, en vez de la rana a fuego lento. Prefiero que salten, aún reaccionando con objeciones. Así que abro el micrófono a preguntas y a dudas. Néstor, te quería hacer una consulta con respecto a la primera parte de la clase. Sí. ¿De qué forma podríamos generar oxitocina? Bien. La generación de oxitocina se realiza de forma fácil, generando amistosidad. Por ejemplo, la palmadita, la fraternidad en el trato. Hacer yoga genera oxitocina. Es decir, actitudes que de alguna manera, como la madre con el hijo, extrapolado a una situación de adultos y de persona que no es madre e hijo, eso genera actividades oxitocínicas en cada uno de los intervinientes, en las dos partes. Pero todas las hormonas son recuperables, equiparables, es decir, salvo algunas que tienen que ver con situaciones de evolución del cuerpo, en definitiva, pero todas son de alguna manera compensables, si ustedes quieren utilizar ese término. Te preguntaba porque a mí me pasa de esto de trabajar en empresas donde yo noto mucho esto de la falta de confianza. Por ahí se tiene, entonces hay como un control excesivo o un querer controlar todo el tiempo, y tal vez en generaciones más cerca de la mía, eso era como algo que era parte del trabajo, pero con las generaciones más jóvenes pasa de que cuando los acorralan, digamos, salen corriendo. Mira, yo te pongo casos, si quieres casos. Te pongo 2 casos, uno latinoamericano y otro español. Ustedes conocen la cervecera, no sé si se los mencioné en la clase pasada, Mahou. Mahou es una de las marcas más populares de España. Y gracias a que, bueno, de alguna manera me invitaron a trabajar con ellos, ellos tienen una señora que se llama Paloma González, que es, fíjense qué cargo tiene, gerenta de felicidad de Mahou. Cuando yo empecé a trabajar con ellos, me llevan a las instalaciones donde trabajaban estos temas. Tienen un piso para que la gente durante el día haga meditación, se relaje, yoga, algún caminador. Ustedes no se imaginan el nivel de fidelidad de la gente de Mahou hacia su marca, hacia su empresa. Y la relación que hay entre ellos. Es impresionante. Bancolombia, en el edificio de Medellín, también tiene exactamente lo mismo. Un poquito más grande incluso. Un piso muy grande destinado también a esto. Y han demostrado
el recupero de tiempo y de inversión que significa instalar esto y armar toda un área específica para esto, a partir de lo que logran de adhesión de la gente y dedicación de la gente. Eso genera confianza, mucha confianza. Bien, vamos, otro. Néstor, Sí. atado a lo que le preguntaron nuestros compañeros, tanto Santiago como Javier, yo que sí estudié recursos humanos, pero también tengo una impronta de terapias alternativas, como algunos de los que están aquí. Nosotros desde hace bastante tiempo ya, porque hice mi primer nivel de Reiki hace 17 años, apelamos a las emociones como una instancia muy positiva para tomar reacción en las personas respecto del trabajo. Mi lugar de trabajo es un lugar donde los parámetros de los jefes son completamente diferentes hoy a los de los empleados. Entonces, suele ocurrir. El día a día de esta pandemia nos llevó a modificar algunas costumbres. Tenemos 2 personas trabajando en casa y otros 3 que trabajamos en la oficina. Entonces el día comienza con una videollamada, compartiendo el cafecito o el té que nos da la máquina. Nuestras compañeras del otro lado, que son 2 mujeres las que están en su casa, una charla de la mañana y música. Genial, bien. Música que elijo yo, que elige el otro, que elige, o sea, cada uno, poneme algo de... y se nombra el autor o el cantante. No ha sido fácil el trabajo, entonces busqué una manera de empezar la mañana un poco más amablemente y estimular algunas cuestiones. Las jornadas son largas porque al estar solo 3 en la oficina, algunas cosas se nos ponen más pesadas. Pero creo que todas las opciones mencionadas, este tema del yoga, el tema de la meditación, son válidas. Solo hay que empezar a sugerir y proponer. Y muchas veces del otro lado la respuesta es asombrosa. Quizás pensamos que nos van a decir que no, y sin embargo recibimos un sí. Totalmente. Pero hay que proponer, hay que proponer. Sí. Mira, a mí me pasó una experiencia de trabajos presenciales en la época que se podía viajar. Yo viajo muchísimo, particularmente a Centroamérica. Bueno, me queda mitad camino de España, mitad camino desde Buenos Aires. Con el Banco Popular de Costa Rica, una experiencia que yo se las traslado. Cuando dices esto de proponer y la gente lo hace, el Banco Popular de Costa Rica es un banco grande, tiene 5.000 empleados aproximadamente. Toda la cúpula directiva y gerencia media para arriba, unas 50 personas. Yo recuerdo las actividades que hicimos ahí, de entrenamiento cerebral, de meditación, acostados en el piso del salón del hotel. Grandes ejecutivos de traje y corbata que terminan sacando el traje y la corbata, pero de alguna manera esto revela que existe, sí, existe posibilidad. Lo cual no quiere decir que no te encuentres con una excepción de un gerenciamiento antioxitocínico, pero existe esa posibilidad hoy día. La gente está buscando renovar estrategias, cambiar un poco, está entendiendo, porque fíjate, a ver, yo estaba mirando la actitud con la que en algunas empresas trabajan los que son millennials, pero de los últimos años de millennials, y sobre todo también los centennials que ya están apareciendo en el mercado laboral. ¿Cómo vas a conducir ese grupo de gente? No te aceptan un horario, no te aceptan una instrucción, una orden, te aceptan solamente que quieran ellos hacer algo. Con lo cual tienes que dirigir estimulando eso, justamente las emociones, para que adquieran fuerza inércica propia de hacer las cosas. En fin, son experiencias interesantes en esto. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda? Tengo tres. Sí. Dale.
Me compré un diccionario, no sé si lo conoce, Ernesto Baidot, no sé si lo conoce. Sí. Y nada, lo estaba buscando y no encontré y quiero saber de usted, porque yo soy un estudioso de las emociones y no encuentro una definición de, usted dijo la palabra sentimiento hace un ratito, y es el día de hoy que no encuentro una definición que me llene de sentimiento, porque a veces se confunde con emoción. Esa sería una, porque no la encuentro en el diccionario, no por otra cosa, entonces la pregunto acá. Mirá, la cantidad de cosas que yo no encuentro en ese diccionario. ¿Sabes lo que hago? ¿Sabes lo que hago con el primer ejemplar que yo recibo? No Lo sé. empiezo a escribir, le pongo stickers, le pongo agregados. Mira, te cuento. Este, claro, ya está obsoleto, pero este es el primer ejemplar que salió a Marketing Total. Mira lo que es esto. Bien. ¿Quién pudiera tener eso? Sí. Bueno, esa sería una. La pregunta 2 es, ¿el estado de ánimo se relaciona con la serotonina? A ver, entre otras cosas sí se relaciona. Porque en definitiva, tu humor, buen humor, mal humor, está vinculado a esa carencia de serotonina Entendiendo lo que es un estado de ánimo, ¿no? O sea, el estado de ánimo es una emoción de base constante. Ya, pero entendamos esto. Si yo estoy de mal humor, ¿cómo tienes tu ánimo? No, seguro, crispado, no. Pero diga, Ahora, no solo en todo relación caso. directa con la serotonina. Ahí voy. No, exacto, pero no solo la serotonina te produce un estado de ánimo bueno, malo, regular, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. Con todas las hormonas que tengan que ver con la emoción, está bien. Sí. Y la otra duda que tengo es, usted dijo libre albedrío. El libre albedrío, lo que entendí yo es la reconexión de nuevas neuronas a la red. ¿Eso es tener libre albedrío? No, libre albedrío, en mis términos, es tener libertad decisional, libertad de optar. Pero como vi que ponía células que estaban como flotantes, sin estar fuera de la red, la duda era, No, son dos cosas diferentes. El libre albedrío significa que tenés libertad decisional, por eso lo asocié, libertad de grabar una memoria o no grabar una memoria de una manera determinada. Ese es el tema. Y sí, lo que planteo en una de las últimas gráficas es la necesidad de tener, además de tus comportamientos asociados a conexiones neuronales que se repiten, que es necesario tenerlos para acelerar si no estás investigando cada cosa que tienes que hacer, como si fuera la primera vez que lo haces. Pero también tienes que tener un cerebro abierto. ¿Sabes por qué es esto? Esto ya me lleva a otro tema, pero me parece importante. Porque cuando reutilizas todo y no tenés ninguna opción de apertura, es decir, aprendiste a hacer tu rutina familiar, la que hiciste los últimos 10, 20, 30 años, tu rutina laboral, la que hiciste durante los últimos 10, 20, 30 años, y además lo hiciste con éxito, con lo cual empezaste a repetir siempre eso. Eso consolida, de alguna manera, consolida una forma de proceder que va cada vez más siendo automatizada. Pero además destruye otro tipo de conexiones porque lo que no se usa en el cerebro desaparece. Eso deriva de un cerebro cristalizado, que se llama, que tiene rutinas probadas, repetidas, exitosamente repetidas, pero que han hecho que desaparezcan otras alternativas. Bien. Ahora, ese cerebro cristalizado adquiere dos fuertes condicionamientos. Primero, es un cerebro que tiene muchísimas dificultades en cambiar. Y segundo, muchas dificultades o imposibilidad absoluta de aprender. El problema con esos cerebros, que son exitosos porque repitieron exitosamente durante 20 años la misma rutina, es que las cosas cambian. El contexto cambia, la empresa cambia, entonces termina de alguna manera teniendo una imposibilidad y termina en obsolescencia. Y ese es el problema que hoy estamos teniendo con mucha gente, con mucha más gente que lo que uno se imagina. Porque de alguna manera terminan teniendo esa característica de haber consolidado, cristalizado. Me viene la palabra cristalizado con transparencia, ¿no? Entras en transparencia absoluta de la vida, ¿no? Quedás ahí en transparencia con cristal.
Totalmente. Y bueno, y después la primera que le dije fue sentimiento. ¿Es la emoción racionalizada? A ver, desde mi punto de vista, que por ahí podemos discutir, cuidado, puede haber opiniones diferentes, en todo esto puede haber opiniones diferentes, con lo cual siéntanse libres de... El sentimiento para mí es una emoción vinculada a algo o a alguien. Está bien. La emoción es, de alguna manera, más amplia, ¿sí? Es un estado, en definitiva. Bien, pero me gusta la vinculación, la emoción vinculada a algo. Está bien. Bueno, gracias. Por favor. Néstor, yo te hago una pregunta de Andrea, que le escribió en el chat, y dice, ¿cómo se hace para ayudar a las personas que ponen su foco de atención hacia lo negativo, a lo que les falta, a mirar el medio vaso vacío? En un contexto laboral, esta pregunta. A ver, mucha gente, y te digo más de lo que nos imaginamos, tiene ese enfoque en lo que le falta, en lo que carece. ¿Sabes por qué? Porque hemos alterado el orden. En vez de focalizarse en el ser, se focalizan en el tener. Y ese es un error. Si te focalizas en el tener solamente, incluso si te focalizas en el hacer solamente, dejas una patita floja. El tema es focalizar en el ser y a partir de eso lograrás incluso tener. Pero eso se trabaja con mucho trabajo de, yo sugiero siempre, de meditación para incluso resignificar cosas que por algo te llevan a ese enfoque al carecer, al no tener, al me falta, al no me quiere nadie. Son muy similares, ¿verdad? Bien, yo les voy a tener que decir algo, que me apasionan los temas, pero ¿saben qué me toca hacer? A partir de las 22 horas, me toca toda una actividad con Guatemala, hasta las 12 de la noche. Y recién me tocaron la puerta, me dice, o vienes a comer ahora, o te olvidas de mí hasta la mañana. Sí me gustaría que este tema y todo lo que quede como inquietud, pregunta, la próxima reunión que tengamos, que no me acuerdo qué fecha es, pero ya me lo recordará Cecilia, ahí aprovechamos a sacar esto, porque además vamos a trabajar con mucha más amplitud el tema de inteligencia, que es lo que hace falta hoy día. Y este tema tiene que ver con inteligencia. ¿Sí? Muchas gracias, Néstor. Bueno, por favor. Siendo excelente. Gracias. Un placer. Buenas noches. Chao, chao. Buen fin de para todos. Chao, Néstor. Gracias. Chao a todos. Chao, chao. Chao a todos. Buenas noches. Chao.